toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecirle su nombre. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su casa de adoración en esta noche para poder alabar y glorificar su santo nombre. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a iniciar con nuestra oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí en tu casa de adoración para alabarte, glorificarte, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que se haga llegue ante ti como un olor grato, Señor, y que lo hagamos de corazón, Señor, para que así tú veas, Señor, ese corazón dispuesto que nosotros tenemos para poder glorificarte y poderte alabar. Bendice, Señor, la predicación, los cantos y todo lo que se va a hacer hoy. Y también, Señor, que vayas preparando nuestra mente, nuestro corazón para todo lo que hagamos y que podamos entender lo que hoy tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor, por ello. Te pido, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos guardes y que tú nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a cada... Pueden sentarse, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y ahí sí que le damos gracias al Señor porque Él puso el deseo en ustedes para venir a alabar y glorificar su nombre. Muchos hermanos, vamos a entonar un canto, el número 47, Grandes y maravillosas son. Maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ahora vamos a cantar el himno número 22, Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. El Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Ahora tenemos la lectura bíblica, hermanos, en Colosenses 1:18.
Colosenses 1:18. Leemos todos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, hermanos. ¿Nos pueden acompañar con el himno 420? Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, Te amo, Señor, con el corazón. yo quiero cantar de gozo y de paz. quiero llorar, Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. y darte mi ser, Mi amigo, mi Dios. te quiero servir, Te vengo a decir todo lo que soy, recíbelo. yo quiero cantar de gozo y de paz. yo quiero llorar de felicidad. te vengo a decir toda la verdad. te quiero, Señor, Te amo, Señor, con el corazón. Le damos, Amén. así que le amamos al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón. Y que le alabemos también con todo el corazón. Porque el Señor ha sido nuestro pastor, nuestra guía. Y sabemos que en lo bueno y en lo malo, el Señor siempre está con nosotros. Y entonces nosotros siempre debemos de amarlo de corazón, servirle. Y cuando nosotros tenemos el deseo de alabar y cantar, en que sea en nuestras casas o donde estemos, le damos glorias al Señor, ¿verdad? Porque yo sé que cada uno de ustedes, en cada momento, se acuerdan de una alabanza, la empiezan a entonar, o a cada momento estamos orando, pidiéndole a Dios por nuestras necesidades, por nuestro pueblo, porque vivimos tiempos muy difíciles, pero el Señor nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. Ahora tenemos el tiempo para el hermano pastor que trae la prédica. Mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Les voy a invitar a ponerse un instante en pie y vamos a hacer una oración al Señor. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, muchas gracias porque nos permites estar hoy delante de ti, dándote alabanza y en este lugar para también meditar un momento de tu palabra. Señor, rogamos tu favor, queremos pedirte tu auxilio para esta hora de la noche, tarde-noche, para estudiar tu palabra y esta doctrina de la iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies y juntos podamos atesorar esta
enseñanza contenida en tu palabra y a través de ella ser edificados. Sin duda todos venimos, Padre, con situaciones distintas que se viven durante el día, a veces afanes o penas, preocupaciones que embargan nuestro corazón. Y también las venimos a poner ante ti, rogando tú obres en cada una de ellas y respondas las peticiones que en el corazón tenemos. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, tú nos auxilies y tú respondas y resuelvas y des sabiduría y dirección para tomar siempre buenas decisiones. Padre, bendice a nuestros hermanos que están conectados también, si alguien se está conectando o viene de camino presencialmente a esta casa, te rogamos, Señor, también les bendigas, que todo lo que hagamos, Señor, entonces sea para gloria y alabanza de tu nombre. Así que en el nombre de tu amado Hijo Jesús lo suplicamos todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Me gustaría que fuera al capítulo 1 de Colosenses y partamos de aquí hablando de la iglesia. Hace 8 días nosotros hablábamos de la iglesia y la manera en que se concibe la iglesia, tanto por aquellas que son consideradas sectas y también por la iglesia cristiana a lo largo de su historia. Solo quiero hacer mención de este pasaje, Colosenses, capítulo 1, ya mis hermanos lo leyeron, el verso 18, lo dice, y Él es la cabeza, se viene hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vea usted que se está utilizando de manera metafórica la palabra cuerpo para referirse a la iglesia. De nuevo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí aparece este término eclesía, que tiene que ver con la comunidad de aquellos que están saliendo o son llamados a salir de una esfera para involucrarse en otra esfera. Salir del mundo es la idea para ser pueblo y posesión de Dios. Y usted coincidirá conmigo de que no hay un mejor lugar en el universo o sobre la faz del planeta, para hacerlo más cercano y no tan distante, que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo es hermosa porque está alimentada por todos aquellos que han venido a ser propiedad de nuestro Señor. Ahora, esta iglesia tiene dos connotaciones. Es universal, y como universal es invisible, pero también es local y es visible. La iglesia universal se alimenta de todos los que a lo largo y ancho del planeta han abrazado la fe en Jesucristo. Nosotros no les conocemos, ellos son de distintas denominaciones y de distintas nacionalidades. Ahí hay de todas las razas, ¿no? Blancos, amarillos, negritos, ¿verdad? Latinos, todas las razas componen el cuerpo de Cristo. Y en diferentes épocas ha habido pueblo del Señor. Así que la iglesia del Señor Jesucristo, parte está en los cielos, porque los que vivieron hace 300 años ya nos abandonaron y se encuentran en las moradas eternas. Pero también tenemos acá iglesia de nuestro Señor, y decíamos que es de diferentes denominaciones. Nosotros como centroamericanos no podemos pretender ser la iglesia universal del Señor Jesucristo, porque la iglesia centroamericana está pues en Centroamérica, ahí en Estados Unidos también, habrá en México y en algunos rincones de Latinoamérica, pero trasciende fronteras denominacionales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos llamados a tener comunión con otros hermanos que de repente tienen otras costumbres a la hora de alabar al Señor, pero que están lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que tenemos esa iglesia, la cual es invisible y se alimenta de todo tipo de personas en el sentido de razas, pero también es visible y tiene su forma
a través de la iglesia local. Y eso sí que es importante porque usted encontrará al apóstol Pablo predicando el evangelio y estableciendo bases de operación en todas las regiones. Y quiero llevarle al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 15, verso 19. Romanos verso 19. Y dice la Escritura: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es una parte de Italia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Note que la iglesia comienza en Jerusalén y de Jerusalén se extiende a Samaria, por Judea, y luego a Samaria, y luego llega a Siria, de Antioquía de Siria, y de ahí se va a todos lados. Usted puede ver el libro de Hechos y cómo Dios se manifiesta por su Espíritu ahí, y ahí hay por lo menos 12 a 14 nacionalidades que están oyendo el mensaje de salvación en boca del apóstol Pedro, donde hay 3,000 convertidos, y de ahí, porque eso es la fiesta de Pentecostés, las personas salen a sus diferentes regiones. Algunos creen que las iglesias en Asia Menor, estamos hablando de las iglesias locales de Asia Menor, se formaron por el testimonio temprano de los primeros discípulos a través del derramamiento del Espíritu en Hechos 2, y no tanto por el ministerio del apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo llegó a esas latitudes de la tierra para reforzar el mensaje que ya había sido dado en Hechos 2. Y desde ahí nosotros empezamos a ver centros de operación que empiezan a funcionar como iglesias locales. Pablo en este pasaje nos está diciendo que todo lo ha llenado de la predicación de Cristo. Eso quiere decir que desde Jerusalén hasta Ilírico, esto es Italia, el evangelio se ha extendido. Y extendiéndose el evangelio ha habido conversiones, y habiendo conversiones, entonces hay iglesias del Señor. Iglesias que son sumamente importantes. Normalmente tenemos una baja perspectiva de la iglesia local. Cuando nosotros no congeniamos con algo, tanto de liderazgo o de la membresía de nuestra iglesia local, estoy hablando de las distintas iglesias locales, tendemos a apartarnos y separarnos. Ha sido el caso de muchas personas que prefieren llevar de lejos su cristianismo porque no se identifican con una iglesia local, porque de repente el líder de turno, ya sea pastor, anciano o hermanos dentro de la congregación que ejercen algún tipo de liderazgo, pues no nos agradan mucho, sea a nivel de políticas o toma de decisiones, y preferimos aislarnos. Sin embargo, la iglesia local sí que tiene un valor profundo y vital, porque la iglesia universal, la cual es invisible, se alimenta de la iglesia local. O sea, por muy aislado que yo esté, siempre voy a querer oír a un predicador, por lo menos en la radio o en la televisión. Predicador que debería haber sido ordenado por algún cuerpo colegiado o autorizado dentro de una denominación que sea bíblica y que esté basado o basada en la Escritura, de tal manera que usted pueda decir: oh, esta persona es confiable. El apóstol Pablo nos deja muestra del valor tan alto que tiene la iglesia local cuando él escribe 13 cartas a iglesias locales. De esas 13, 3 son pastorales. Primera y segunda de Timoteo y Tito van dirigidas a pastores, que eso está en estrecha relación con la iglesia local, ¿no? De esa cuenta el hombre se desvive diseñando, estableciendo la doctrina de la iglesia, y eso resalta su valor. Primera de Corintios, por lo menos, es una carta que está dirigida para resolver problemas dentro de la iglesia local. El libro de Hebreos es una carta a los creyentes y por lo tanto iglesia local de ascendencia judía que tienen problemas en su fe, y está siendo escrita para alentarles. El libro de Apocalipsis es escrito a 7
iglesias locales, literales y textuales que tuvieron lugar en el primer siglo para alentar, para corregir, para alabar, para regañar y exhortar también a estas iglesias. De tal manera que la iglesia local es sumamente importante. El evangelio no avanza fuera de la iglesia local. La iglesia universal no se alimenta sin o separado de la iglesia local. De ahí su importancia y su urgencia, porque es dentro de la iglesia local que somos llamados miembros de la familia de Dios. Entonces usted puede ver que hay una iglesia universal, esto es católica, quiere decir que está diseminada por todo el planeta, es universal. Y en otra oportunidad, y lo voy a hacer de nuevo, quiero, para resaltar el punto, ir al himnario. Aquí tengo yo este himnario, y sé que usted también lo tiene, y vea este credo, de nuevo, cosa que de repente no está tan mala, ¿verdad? Porque no siempre estamos todos los que venimos el jueves. A veces cambian los hermanos que vienen jueves. Entonces permítame leerle este credo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vea, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. La iglesia es universal y se alimenta de la iglesia local, ¿verdad? El credo sigue: la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Eso es lo que creemos. Y decíamos en su momento que un credo está puesto para estandarizar lo que la iglesia en sus diferentes lugares y latitudes, cuando ésta se extiende, cree, de tal manera que podamos tener una base de lo que es esencial en nuestra comprensión de la fe. Toda la doctrina, el cuerpo de doctrinas debe ser guiada, debe ser dirigida, debe ser estandarizada para que la iglesia de Guatemala crea lo mismo que la iglesia de Argentina, y la iglesia de España crea exactamente lo mismo que la de Argentina y la de Guatemala, y la de Nigeria y la de China tengan una base sólida en la cual descansar, y no decir, bueno, yo creo en los ángeles como mediadores, o yo creo en Cristo como mediador. No, para eso tenemos un credo que unifica la doctrina cuando la iglesia se extiende por todo el planeta. De tal manera que los credos son esenciales, son saludables, son buenos porque nos permiten homogenizar lo que la iglesia cree, ¿no? Así que tenemos esto. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es una forma metafórica de hablar de la funcionalidad, de la unión que tenemos a Cristo, de lo esencial y la relación íntima que con el Señor tenemos. Tenemos algunas imágenes acerca de la iglesia. 1 Corintios 12:27, de nuevo, me gustaría que me acompañe a 1 Corintios 12:27. Y esto congenia mucho con la primera cita de Colosenses 1:18, y ahí dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Note usted que esto es un cuerpo, un cuerpo. Ahora, si la iglesia se extiende por todos lados, este cuerpo es gigante, gigante. El cuerpo habla de funcionamiento o funcionalidad, habla de propósito. Todo el cuerpo trabaja para mantener la vida. Así que resalta algo, la unidad. En Efesios 5:25 al 27, ahí se le va a llamar a la iglesia, o se le compara con una esposa de Cristo, ¿verdad? Usando de manera ilustrativa la iglesia y a Cristo. El escritor, que es Pablo, va a hablar del matrimonio, y yo le leo el 25 al 27.
Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí se está destacando la unión espiritual que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo, y se compara con el matrimonio terrenal para ilustrar esa misma unidad. Después tenemos otra imagen que hace referencia a la iglesia y se le presenta como templo. 1 Corintios 3:16. Me gustaría que me siga ahí con los versículos para estar analizando la doctrina de la iglesia. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se acuerda usted que aquel edificio que Salomón edificó tenía como propósito que el Señor se manifestara en su pueblo? Que el rey Salomón compromete al Señor para que cuando su pueblo pecare, éste pudiera buscarle en el templo, y que Dios, viendo el arrepentimiento de su pueblo, entonces se pronunciara favorablemente a este pueblo. Cuando hablamos de un templo, hablamos de la gloria de Dios y de la presencia de Dios con su pueblo. Ahora, esta palabra se utiliza, templo, se trae acá para establecer una realidad gloriosa o maravillosa para nosotros. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es el templo de Dios. Eso quiere decir que Dios está con su pueblo, que Dios habita entre ellos, que Dios no le ha dejado, que no está distante. Ese pueblo disfruta de la presencia de su Dios. De hecho, cada uno de nosotros venimos a ser, en un sentido, el templo del Señor, nuestro cuerpo, dice 1 Corintios 6:19. Aquí, de manera colectiva, esta idea habla de que la iglesia propia, en términos corporativos, somos el templo del Señor. Y eso es hermoso, hermano, porque entonces nosotros debemos mantenernos cerca, buscar el acercamiento con aquellos que se identifican como el pueblo del Señor, porque ahí es donde Él habita, con su pueblo. O sea, el Señor no vino a rescatar de manera individual a nadie, sino vino a rescatar de manera colectiva a un pueblo. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 21, el ángel le dice a José: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el Señor vino por un pueblo. O como usted ve allá en Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a un individuo, no, amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? O sea, el Señor tiene en mente esta colectividad, un grupo de personas. Eso es el cuerpo de Cristo. Entonces, se le llama cuerpo, se le llama esposa, se le llama templo, pero también se le llama en 1 Pedro 2:9 pueblo, ¿verdad? Así que leamos ese texto para que usted vea acá. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos un pueblo. También usted puede ver que además de un pueblo, somos rebaño. 1 Pedro capítulo 5 dice: apacentad la grey de Dios. Cuando viene esta palabra a nuestra mente, o escuchamos esta palabra que viene a nuestra mente, el término es rebaño y se traduce grey. O sea que ahí podría decir: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Así que tenemos esto, que nosotros somos rebaños. Siempre usted va a encontrar estos términos de manera colectiva, describen colectividad. Pueblo de Dios, rebaño. En 1 Pedro, ya que está ahí cerquita, el 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas sed, edificados como casa espiritual. Ese es un edificio. Nosotros somos el edificio del Señor. ¿Sobre qué se fundamenta la iglesia del Señor? Bueno,
analizábamos un poco este pasaje y me gustaría que fuera a Mateo capítulo 16. Hace 8 días que empezábamos este estudio, les decía yo a los hermanos, ¿dónde aparece por primera vez la iglesia o el término iglesia en el Nuevo Testamento? Y es aquí. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Este texto destaca algo: la iglesia es edificada por Dios. Este texto nos dice cuál es el fundamento y quién la edifica, quién la sustenta, ¿no? La edifica Cristo mismo. No, el Hades, aquí el Hades es la fuerza del diablo, el maligno, no prevalecerá. Las fuerzas del diablo o demoníacas no tienen la potencia de vencer la iglesia, aunque pareciera sucumbir y llegar a un punto de apostasía. Realmente la iglesia depende de Dios, Él la sustenta, Él la mantiene y Él mismo es su fundamento. El nombre es Cristo. Si usted analiza en el contexto, dice el verso 13, ¿quién es? Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. En el verso 15 dice, y Él les dijo, ¿quién decís vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La respuesta de Simón es esta. En el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es su cimiento, esto es su fundamento. El término Cristo significa ungido y alude a aspectos del ministerio de nuestro Señor. Jesús es Rey. Está sustentado en esta doctrina y en la potencia de la naturaleza del Hijo de Dios, que Él es Rey. Él es soberano, Él gobierna, Él domina como Rey. Él vence sobre su adversario, Él hace avanzar su reino, ¿verdad? Pero nuestro Señor también es sacerdote y hace una obra de mediación. Él intercede por nosotros favorablemente todo el tiempo. De hecho, en Hebreos capítulo 4, verso 16, se nos invita a nosotros a entrar confiadamente al trono de gracia porque tenemos un sumo sacerdote que tiene la capacidad de compadecerse de nosotros y hacer intercesión por nuestros pecados. Este es su sustento, Jesucristo, quien es el Rey, quien es sacerdote. En Isaías 53 además se le presenta como siervo sufriente. Y como siervo sufriente, mis queridos hermanos, hizo expiación, hizo propiciación, hizo reconciliación, hizo redención, de tal manera que nos compró, de tal manera que pagó por nosotros, de tal manera que nos acercó a Dios, de tal manera que nos salvó de condenación. Y esa es la base en la que descansa la iglesia. Así que Él es sacerdote, Él es Rey, Él es siervo sufriente. Él es Señor, es dueño de absolutamente todo. El Salmo 110, verso 4 dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso quiere decir que Él es el dueño de absolutamente todo. Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Este es su cimiento, este es su fundamento. Así que la iglesia no se mueve ni está cimentada sobre la arena, sino que su cimiento es firme, es estable, es eterno, es duradero, de tal manera que es inamovible, es un edificio, por así decirlo, que no pasará porque su cimiento es eterno, es perpetuo. Él es una roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, símbolo de algo que es inamovible o perpetuo. La roca en el Antiguo Testamento se aplica a Dios para destacar su inmutabilidad. Y Jesucristo es entonces el fundamento de la iglesia. ¿Qué piensa usted de ese edificio? Venir a formar parte de la iglesia es un tremendo honor y privilegio. Es para vivir glorificando y agradeciendo al Señor. Así que tenemos a nuestro Señor que es cabeza más bien de la iglesia y fundamento de la misma, cimiento de la misma. Y lo importante a destacar también es, hermano, que Él la sustenta.
que Él la sustenta. No depende de fuerza humana, no depende de tecnología humana, no depende de sabiduría humana, sino descansa solo en Él. ¿Y cómo la alimenta? La alimenta a través de su palabra, ¿verdad? Ahora, esta relación es muy íntima, muy íntima. Quisiera que de nuevo traiga a su corazón el tema de Hechos capítulo 2. O sea, el Señor se derrama con su espíritu allá en la iglesia. Nosotros hace 8 días mirábamos cómo hay diferentes posiciones para algunos movimientos dentro de la iglesia. Para la iglesia católica, la iglesia surge en Mateo 16, 18. Para la iglesia reformada, la iglesia nace en el corazón de Dios en la eternidad, desde que la escogió. Para la iglesia dispensacional, la iglesia empieza aquí en Hechos capítulo 2. Lo cierto es que en Hechos capítulo 2 se hace evidente el poder de Dios y clara la idea de una iglesia que se destaca por el poder del Espíritu Santo. Dios habilitando a los hombres que Él escogió y que les llamamos apóstoles para una proclamación y un llamamiento especial, la proclamación del Evangelio, y a través de esa proclamación establecer la iglesia. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el propósito es adherirnos a un cuerpo. Y eso quiere decir que la relación es profunda. No se puede desarraigar a una persona que está inmersa en el cuerpo. Por ejemplo, le voy a llevar de nuevo a 1 Corintios. Capítulo 12. Verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo, hermano? Este es el bautismo del Espíritu. Sumergidos, adheridos, inmersos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, a causa de esta adherencia al cuerpo de Cristo, nosotros quedamos ligados a Él. Ligados a Él. Nosotros estamos en Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Vea esa frase, en Cristo describe la adherencia y la unión que usted tiene con el Señor. Pero no solo usted, sino la persona que está a la par de usted, que también fue lavada con la sangre de Cristo. O Romanos 8:1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De nuevo esa preposición de locación nos ubica en Cristo y describe la unión que tenemos. O sea, ser parte de la iglesia no es firmar un documento de membresía para adherirme a un tipo de club, sino realmente es haber sido injertado en el Señor Jesús y venir a ser parte de su cuerpo. Ahora soy de Él. Es una relación profunda, íntima, de indivisibilidad. Eso es hermoso, hermano, porque no es una relación temporal. Por ejemplo, del matrimonio se dice hasta que la muerte, ¿qué dice ahí? Hasta que la muerte los separe. Y Jesús, hablando del matrimonio, dice que allá en la eternidad no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. O sea, no hay una continuidad del pacto matrimonial en la eternidad. ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Solo los varones dijeron amén? Pero esta unión con Cristo no tiene fin. O sea, la iglesia trasciende esta frontera temporal. Y eso es hermoso, hermano. Hermoso. La iglesia, pues, hermanos,
es un grupo de personas que han sido llamados a salir de este mundo para vivir dentro del mundo, pero fuera de él a la vez, siendo parte del reino del Señor. Ellos son pueblo, ellos son rebaño, ellos son templo, ellos son cuerpo del Señor. El cimiento de este cuerpo, de este edificio, es Cristo mismo. Está sustentado en la persona de Jesucristo, de tal manera que es inamovible, que es eterna, como su cimiento. Vamos a otro texto, por favor. Y este está en armonía con Mateo, y es Colosenses capítulo 3, verso 11. Y ahí dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino libre. Siervo ni libre, perdón, sino que Cristo es todo, es el todo y en todos, ¿verdad? Ahora pensemos esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo viene a ser proclamado por la iglesia a todo tipo de personas. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de los hombres, no de los judíos solamente, sino que el mensaje se proclama a todos. No sé si ha visto la narrativa del libro de Hechos, pero en el libro de Hechos nosotros vamos a encontrar que Dios se derramó, por lo menos, o su Espíritu se derramó en 4 oportunidades con un propósito claramente definido. Cuando uno no entiende esto y saca el bautismo del Espíritu fuera del libro en el que está escrito, deforma el significado. Pero primero se derrama ante los judíos. Judíos que ahora son cristianos. O sea, para el pueblo judío, los mismos judíos que seguían a Cristo estaban como botados de la gracia, y el Señor se manifiesta a un pueblo que le sigue con una potencia impresionante. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos y entonces les empodera. Pero sucede que pasado el tiempo los judíos seguían creyendo que la salvación era únicamente para ellos, y Dios entonces de manera providencial se derrama sobre los samaritanos en Hechos 8. Y los samaritanos eran una como cosa amorfa y desagradable para los judíos, de tal manera que el Señor estaba manifestándose a través de un derramamiento a los samaritanos para que la iglesia, que era eminentemente judía, pudiera comprender que el evangelio también era para los samaritanos. Pero eso no se quedó ahí, porque la mentalidad no cambiaba de aquellos primeros judíos que formaron la iglesia de manera temprana, y entonces se derrama sobre aquellos que son temerosos de Dios, pero son gentiles, entre ellos Cornelio y toda su casa. Y de esa cuenta el Señor muestra que la predicación del evangelio también alcanza a otras naciones. Como si eso fuera poco, porque los apóstoles eran de corazón duro y los primeros cristianos judíos también, se derrama en Hechos 19 sobre los griegos, para que entonces pudieran ver que también la predicación era para los griegos. O sea, el escritor, hermanos, bueno, claro que sabemos que es la guianza del Espíritu, pero qué elocuencia para mostrarnos cómo Dios realmente tenía programado en su corazón a un pueblo que proclamara las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, porque este cuerpo se alimenta de todas las naciones a través de la proclamación del evangelio y reconciliando por ese medio a los perdidos con su Salvador. Así que Jesucristo es proclamado, es el mensaje de salvación y punta de lanza de nuestro mensaje a todas las naciones. Quiero mostrarle algo también en Efesios 1, 22. Efesios capítulo 1, verso 22. Y Pablo está hablando de la herencia de los creyentes, del poder de Dios para salvarlos a ellos y para levantar a Cristo de entre los muertos. Y dice, y sometió todas las cosas
bajo sus pies, es decir, los pies de Cristo. El Señor es Señor del universo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note que Él es el cimiento en el que está edificada la iglesia, pero Él es la cabeza misma de la iglesia. Significa que nosotros tenemos un líder, tenemos dirección, tenemos comando, tenemos autoridad. Nosotros no estamos a la deriva, no somos un cuerpo o una asociación de personas que se dirige a sí misma sola. ¿No? Cuando hablamos de cabeza hablamos de liderazgo, hablamos de guianza. Nosotros vivimos bajo la autoridad del Señor y Él es el que gobierna su iglesia. La iglesia debe gobernarla, por lo menos eso es la iglesia debe ser más bien gobernada por el Señor. Eso es lo que nosotros vemos en Apocalipsis a las 7 iglesias. Vemos los candeleros y entre los candeleros al Señor caminando. Luego vemos la descripción de las 7 iglesias y lo que el Señor le dice particularmente a cada una. Él se sienta, por así decirlo, con cada una resaltando sus cosas buenas, sus cosas malas, su reprensión y su respectiva corrección a cada iglesia. ¿Por qué lo hace, hermano? Porque la iglesia no es de ningún ser humano. Nadie puede decir, la iglesia es mía. No hay ningún ser humano que pueda enseñorearse y decir, esta iglesia, tanto la universal y también la local, nadie puede decir de ninguna de esas dos partes o formas de la iglesia que es propiedad de un ser humano. Porque nadie murió por usted fuera de Cristo. Vamos por favor a Hechos capítulo 20. Hechos 20, verso 28. Y aquí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar o alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. La iglesia es de Él porque Él la compró, Él la adquirió, Él dio su vida, nadie más. Lutero no dio la vida por la iglesia, Calvino no dio la vida por la iglesia, Arminio no dio la vida por la iglesia, Juan Knox no dio la vida por la iglesia, Pedro no dio la vida por la iglesia, Pablo no dio la vida por la iglesia. El único que ha dado la vida por la iglesia y por lo tanto es de Él, ha sido el Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que Él la gobierna, Él le da vida, Él la nutre, Él la dirige, Él la protege. Nosotros tenemos la dicha entonces de formar parte de esta hermosa iglesia. De esta hermosa iglesia. Vayamos a 1 Corintios también, por favor. Primera de Corintios 3:11 para finalizar. Porque nadie puede poner, vea eso, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. Y esto habla de aspectos propios del ministerio de Cristo, su encarnación. La iglesia está cimentada en su encarnación. O sea, desbaratemos la idea del nacimiento virginal. Y entonces votamos todo el evangelio. Porque entonces tendríamos a un simple hombre y seríamos seguidores de hombres. Jesucristo es hombre, pero es Dios. El nacimiento virginal es esencial en nuestra proclamación. Ese nacimiento virginal lo faculta a Él para vivir una vida sin pecado. Y Él vivió 33 años sobre la tierra sin pecado. Si Él hubiera cometido pecado, nosotros permaneceríamos en nuestros pecados. Pero Él, al mantenerse santo o sin pecado, está calificado o cualificado para presentarse delante de Dios y hacer expiación en nuestro lugar. La iglesia se sustenta en su vida sin pecado, no solo en su encarnación, sino también en su vida sin pecado. Porque Él es un cordero sin mancha. ¿Se acuerda usted del Antiguo Testamento y cómo los sacerdotes tenían que evaluar los corderos que eran llevados para que fueran impecables? Eso hablaba de una condición perfecta en lo moral. Ciertamente el corderito era simétricamente perfecto, anatómicamente perfecto en aspectos físicos, pero hablaban de una condición moral que solo Cristo cumple, perfección.
Jesucristo es, y Pedro le llama así en Hechos 3:15, el justo y santo. Vosotros matasteis al justo y al santo, y pedisteis que se os diera un homicida, a Barrabás, ¿no? Jesucristo, al ser justo y santo, puede presentarse en la cruz como sustituto, y este es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es nuestro sustituto, solo porque cumplió con las demandas altas de Dios, perfección. O sea, una persona endeudada no puede pagar el saldo de otra persona endeudada, o la deuda más bien de otra persona endeudada. Jesucristo no tiene deuda adquirida para con Dios porque Él es justo y puede entonces morir por nosotros. La iglesia descansa en su encarnación, en su vida sin pecado, en su crucifixión, en su resurrección. Al ser sin pecado, Él tiene toda la libertad, el derecho y la autoridad de levantarse de entre los muertos, porque no tiene deuda para con Dios. La muerte no le puede retener y Él se levanta, y es por su resurrección que nosotros somos justificados. Así lo dice Romanos 4:25, justificados. Y descansa en su ascensión. Él fue elevado a los cielos y está a la diestra de la majestad. No hay otro fundamento y nadie puede poner otro fundamento. Mire si la iglesia no está en un lugar firme y sólido, perdurable y eterno. Un edificio que está siendo edificado porque cada uno de los que viene a Cristo forma parte de esta iglesia o de este edificio y se sigue edificando la misma iglesia con aquellos que están viniendo. Y ella misma edifica a aquellos que están siendo convertidos. Él es la cabeza y Él es el cimiento y Él es quien la sustenta. Y nosotros somos cuerpos, somos templos, somos edificios, somos rebaño o somos grey. Eso quiere decir, hermano, que el Señor en este cuerpo llamado la iglesia nos hermanó y somos familia. ¿Le gusta eso? Somos familia, hermano. Ahora, somos una clase de familia que no se pierde en la eternidad. O sea, Dios salvó a la colectividad llamada iglesia para que viva con Él por siempre. Por ahí tengo un cuadro y me gustaría que hermana Lucy pueda proyectarlo. No sé si lo puedes poner. La última. No, la anterior. Esa. Vea usted. En este cuadro nosotros tenemos descripciones por medio de las cuales Dios llamó a Israel. Pueblo de Dios, Éxodo 19:5, rebaño, Salmo 100, verso 3, sacerdocio, Éxodo 19, verso 6, nación santa, Éxodo 19, verso 6, viña en Isaías 15:1, templo en Primera de Reyes 8, por lo menos hay un templo ahí donde Dios se manifiesta en el pueblo de Dios, esposa en Oseas 2, herencia en Deuteronomio 7:6 y en muchos otros textos, pero ese lenguaje se aplica a la iglesia. Y aquí está, Primera de Pedro 2:9, es un lenguaje de pacto y se nos presenta a la iglesia como pueblo de Dios, nación santa, Primera de Pedro 5:2, como Dios como pastor, Primera de Pedro 2:5, con acceso directo a Él, está hablando de aquellas piedras vivas que son edificadas por Él, Primera de Pedro 2:9, santidad colectiva, Juan 15:1, donde se habla de viña, bueno, yo no se lo dije, pero ahí paralelo está, ¿verdad? Viña para Israel, Isaías 5:1, y para la iglesia, Juan 15:1, donde Cristo es la vid, ¿verdad? Templo en Primera de Reyes 8 y para la iglesia Efesios 2:19. Esposa en Oseas 2 y para la iglesia Efesios 5:21. Herencia en Deuteronomio 7 y Primera de Pedro 1:4 para la iglesia. Lo que quiero resaltar acá, hermano, es de que Dios llama de la misma manera a Israel que llama a la iglesia, porque nosotros somos su pueblo. Y en Gálatas capítulo 6, verso 14, el Israel de Dios. ¿Le gusta ese nombre? El Israel de Dios. Así como la vid en Isaías capítulo 5, versos 1 en adelante, se refiere a Israel.
En Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, se refiere a Cristo. Él es la verdadera vid. De esa manera Israel denota un pueblo étnico allá en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 2, verso 15, Israel es Cristo. Y en Gálatas capítulo 6, verso 14, es la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios. Ese Israel bendito por el que Él dio su vida. Así que nosotros estamos estudiando a la iglesia y el vínculo tan grande que cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia tenemos y disfrutamos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hemos sido adheridos por gracia a un cuerpo hermoso que tú diseñaste en tu plan soberano para alabanza de la gloria de tu gracia, como dice el libro de Efesios. Nosotros hoy estamos adheridos a Cristo y venimos a ser miembros de una gran familia que al igual que nosotros fue lavada con esa misma sangre, cuyos pecados al igual que los nuestros fueron perdonados, cuya posición delante de ti, igual que la nuestra, Señor, es de justicia, cuya herencia, Padre, es común y es de vida eterna en los cielos. Te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias, Padre, porque en claro antagonismo con el mundo, nosotros estamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Te damos gloria y alabanza por tu iglesia. Sabemos, Señor, que no comulgamos con todas las expresiones y formas y liturgias que dentro de la iglesia hay, pero tú eres soberano y tú, Señor, eres infinitamente sabio a la hora de rescatar a un pueblo. Señor, nos has llamado a comulgar, nos has llamado a hermanarnos, a compartir. Ayúdanos a ver a la iglesia como tú la ves y a honrarla y respetarla, Señor, porque para ti es valiosa. Permítenos interceder por ella. Permítenos, Señor, luchar por ella. Permítenos, Señor, identificarnos con ella, amándola y viviendo tus preceptos, preceptos que tú le has dado a ella, para que viva para tu gloria y para tu honra, en esta tierra y durante la eternidad. Gracias porque eres bueno y fiel, y nos das un lugar, una iglesia local también, donde estar, para alabarte con nuestros hermanos, para aprender de tu palabra, para crecer espiritualmente, para comunicar las nuevas de salvación a los perdidos. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano. Le damos gracias al Señor porque Él nos escogió y ahí sí que nos libró de ese pecado, ¿verdad? Y Él nos ha limpiado y hoy somos parte de esa iglesia. Y el Señor quiere que nosotros le honremos y que le alabemos y que siempre hagamos lo que a Él le gusta, lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Así que tenemos un gran reto, que cada día tenemos que ser un ejemplo también para aquellas personas que aún no conocen del Señor. Yo lo digo para nuestros vecinos, para las personas que encontramos en la calle, porque a veces damos un mal ejemplo y alejamos más a los que no conocen del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que esta meditación que hoy se nos fue dada sea de gran ayuda para cada uno y que la podamos poner en práctica. Hermanos, ¿será que nos pueden acompañar con el himno 362? Solo no estoy. No estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en
nunca me desprecie, no temeré llevar la cruz que me guía con su amor. Si camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Queremos dejar el tiempo para la ofrenda, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios Padre eterno. Gracias, Padre bendito, porque tu amor es tan grande, Padre. Eres un Dios perfecto, un Dios de amor. Gracias, Padre, por esas bendiciones que tú derramas también en cada hogar de cada hermano, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Padre, también por el trabajo que permites a cada uno de mis hermanos. También a las hermanas que trabajan, gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Así también, Dios amado, queremos darte gracias porque las alabanzas que hemos entonado, alabanzas preciosas, Padre, para agradecer tu nombre. También por la enseñanza, Dios bendito, que hemos aprendido, Padre celestial. También queremos, Padre bendito, poner en tus manos la ofrenda que vas a recibir a Padre. Que bendigas a Andador Alegre, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito, y que sea también bien administrada para engrandecer más tu obra. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me... Bueno, ¿será que nos pueden acompañar con el himno número 9, Majestad? Alabar, engrandecer su santo nombre.
el Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Para ir terminando, hermanos, yo quiero agradecer y darle gracias a Dios por la oportunidad de poder dirigir este servicio y que Dios los bendiga. Ahora vamos a tener la oración final. ¿Será que se pueden poner de pie, hermanos? Gracias, Padre nuestro, por un día más de vida que tú nos permites. Gracias por poder estar en esta tu casa. Te doy gracias por todos los hermanos que pudieron asistir a tu casa de oración, Padre. Gracias por la prédica que nos habló el hermano pastor. Te pido que ahora que vamos a estar a nuestras casas, te pido que nos guardes y nos protejas siempre, Padre. Te pido que podamos cada día aprender más de tu palabra. Todo esto te lo dejo en tu santo nombre. Amén. 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 Dios los bendiga, El hermanos. Señor les bendiga, hermanos. No he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y